todo se torna distinto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de la zona horaria donde nos hacen el honor de recibirnos allá en sus hogares, en su carro, donde nos estén escuchando, ¿no? Fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesús de que se predique su palabra hasta los confines del mundo, ahora mediante las redes sociales y por esta grandiosa aplicación de Activa Radio Digital, podemos hacer esto posible. Estamos aquí en nuestro programa de cada martes, El amor está al aire. Mi nombre es Fito Ruelas, me acompaña mi esposa. Hola, ¿qué tal? Soy Caro Gerardo y es un gusto estar nuevamente en otro programa más de El amor está al aire, con temas súper interesantes de nuestro día a día y de nuestra vida. Así que esta noche vamos a estar hablando de un tema muy común y son los hábitos que construyen o hábitos que destruyen una relación. Así Qué es, importante es reconocerlos para poder cambiarlos. Así que esta noche vamos a estar en este programa hablando de este interesante tema, pero antes que nada vámonos a un pequeño corte musical y no se desconecte, invite a más gente porque el tema de hoy va a estar súper, súper interesante. Así que nos vamos a una pausa musical y regresamos. Cuando llega el amor, todo se torna distinto. Sí, dime. Bueno, mira. Por lo regular, bueno, completando un poco la introducción que acabas de dar, un hábito es prácticamente cómo riges tu vida, a qué le das lugar en tu vida, ¿no? Cómo la desempeñas, de qué eres esclavo, cómo te conduces, porque recordemos que un hábito, para entenderlo bien, yo entiendo que son patrones de conducta o comportamiento que se adquieren mediante acciones repetitivas. Cuando ya estás tan acostumbrado a hacer algo, ya se te forma un hábito. A menudo, y no es a menudo, lo haces inconsciente, o sea, ya llega un momento en que ya es algo tuyo que sin pensarlo lo haces. No te cuesta trabajo. Como levantarse y lo primero que hacen ahora la mayoría de las personas, en vez de hacer algo más productivo o empezar la comunicación con Dios, bueno, el celular. Agarrar el celular. Antes de bajarte de la cama, ya primero checaste el celular. Y ya lo haces inconsciente, ya nada más estás despertando, el pretexto es poner la alarma, agarras el teléfono para apagar la alarma y ya te quedaste con el teléfono en la mano y lo que sigue. Pero ya es inconsciente, ya ni siquiera te das cuenta que ya te metiste en eso. Sí, es cierto. Entonces, es prácticamente situaciones o condiciones que regulan tu vida, lo que tú le das prioridad. Bueno, si tienes esa prioridad en tu teléfono, ok. Ahora, hay muchos hábitos que son muy saludables y muy constructivos, muy buenos, pero también hay unos que son destructivos, todo lo contrario. Siempre en la balanza hay la contraparte. Me preguntas tú cuáles son tus hábitos que a mí me... ¿Cuáles son los hábitos que yo tengo y que dices tú no son correctos? Porque sé que los tengo. ¿Qué te molestan de mí? ¿Qué me molesta de ti? Empieza que suene la campanita, primer round. Porque antes que nada quiero que sepas y que sepa la gente, y sé que los que me están escuchando también allá lo son. Somos cristianos, vamos a la iglesia, leemos la palabra, pero tenemos un chorro de defectos, más a lo mejor que los que tiene usted. Así que aquí mi esposo les va a decir los hábitos que le molestan de mí. Que me molestan. Bueno, al grado de molestarme, de perturbar mi paz, no. Pero sí que te recalco a veces y te reclamo. Sí. Por ejemplo, me viene a la mente de empezar el día. Ya ves que uno duerme la noche y en el día así se empieza, estando en la cama. Bueno, pues un hábito que considero muy, muy nocivo o muy fuera de lugar es que duermes mucho.
Ah, sí. Duermes mucho. Siento que desperdicias mucho de tu tiempo en dormir. Sí, siempre me lo ha dicho, que no es normal que en mi familia dormamos Ah, no, tanto. yo no. Sí, Espera, sí, ya sí. estás Sí, metiendo que sí, ya me fui también más dice que el suegro, y hasta dice No. que son maldiciones generacionales que venimos Un arrastrando. saludo, suegro. Yo sé que nos está escuchando, pero aquí el problema es con su hija. Sí, Con su hija la dormilona. Sí, duermes sí, mucho. es uno de los hábitos. Esta es una cuestión que digo yo, caray, digo, pues tantas cosas que hay por hacer, el tiempo que nos regala Dios para que sea de provecho y esta mujer, qué bárbaro, no. Es que tú no sabes si a mí Dios me habla en sueños, a lo mejor. Ojalá, amén, ojalá que sí, pero, Sí. pero sí, siento, ese es un hábito que siento, bueno, yo no sé hasta qué punto sea bueno o malo según tu perspectiva, porque a lo mejor por cuestiones de salud a veces es recomendable el descanso, pero una que Pero me otra vez pasa. tú todos los días descansas. Sí, sí es cierto, es algo que siempre me... ¿Otro? Otro, Dilo, que no te dé miedo. Dilo. otro, pues estás muy habituada a reaccionar siempre con la espada desenvainada. Sí, soy renegona, dilo. Y corajuda, iracunda. No les estoy presentando a la esposa, compañera, no la que ustedes ven aquí en la radio a veces. Estamos hablando, No, me es está que diciendo que les cargue un poquito más atrás. Y está bien, porque es para que ustedes también se den cuenta que somos todo mundo, tenemos nuestros errores, nuestras situaciones, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras equivocaciones, nuestros topes contra la pared, nuestros aciertos, ¿verdad? Entonces, sí. son como cualquier pareja normal, o sea, es más, cuando nuestros pastores nos invitaron a tomar el ministerio que nos ha sido encomendado en nuestras manos aquí en Fortaleza, dijimos, caray, a lo mejor si nos estamos queriendo esperar a decir ya es tiempo, pues nos vamos a quedar esperando porque las decisiones estas son de tomarse con valentía. Pero me acuerdo que lo primero que le dije a mi esposa, mira, le digo, nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotros vamos a ministrar, estoy seguro, completamente seguro que Dios o el Espíritu y el Espíritu Santo nos van a ministrar a nosotros también. Entonces, por eso es que nos atrevemos a sacar ese verdadero yo, ese yo que a veces en la calle lo escondemos, ¿no? Pero en la casa es inevitable no sacarlo. Entonces, Lo que pasa es que todos tenemos errores y todos tenemos hábitos y conductas que tenemos que cambiar. Eso lo vivimos cristianos, no cristianos, allá afuera. Entonces, son hábitos, son patrones que muchas veces nosotros traemos desde niños. Entonces, ¿qué pasa cuando nos casamos? Llegamos creyendo que así es, pues entonces te das cuenta que hay otro panorama. Por ejemplo, yo crecí en una familia donde no se acostumbraba que el hombre agarre la escoba y barra. Y llego de pronto aquí y me caso con mi esposo y resulta que mi suegro barre mucho. Entonces, para mí era algo muy raro porque mi suegro es de las personas de los hombres que ayudan y no está mal en los quehaceres del hogar. yo también. No, y mi esposo también, no, mi esposo también. Fui bien enseñado y agradezco la educación que me fue impartida por mis padres. Sí, entonces son cosas que a veces te cuestan demasiado porque, como te digo, creo que lo más difícil del ser humano es desaprender lo que aprendes, pues. O sea, darle vuelta y decir, ok, las cosas no son así, las cosas, la verdad, las he venido haciendo mal desde años atrás. Es difícil, es complicado, pero ahorita vamos a enfocarnos un poquito más a los hábitos porque hay hábitos que no pasan, hábitos que podemos decir hábitos menores, ¿no? Pero, y te voy a decir, ahorita voy a abrir mi corazón y lo voy a decir, uno de los hábitos que a mí me ha costado mucho en la relación ahora, porque muchos saben que mi esposo estuvo casi 12 años, 11 años, estuvo casi 11 años donde no estuvimos juntos por razones ajenas a nosotros, que en algún momento les hablaremos un poquito más del testimonio. Entonces, prácticamente yo pasé 11 años de mi vida sola, criando a mis hijos sola.
sin el respaldo de él. Ahora que él vuelve, él apenas tiene 2 años que regresó, a mí me ha costado mucho trabajo muchas cosas, como me doy cuenta que a veces digo yo, le pagué a mi hijo la colegiatura o le compré zapatos a mi hija. Entonces, el hecho de involucrarte a mí me ha costado. ¿Por qué? Porque me acostumbré a sentirme la mamá, el papá, y son hábitos que ahora tengo que desaprender y que todavía me cuestan. Y tengo 2 años y a veces hago las cosas yo sola sin considerarlo a él o sin tomarlo en cuenta a él. Y esas son cuestiones que me cuestan trabajo, pero que sé que se tienen que ir corrigiendo, porque también tenemos que saber que él tiene su papel y que yo tengo mi papel, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de los hábitos que tenemos más como cristianos y que nos llevan a pecar, porque déjame decirte algo, hay hábitos que tenemos aún siendo cristianos y que llevan más allá, que aparentemente no pasa nada, pero sí pasa. Y mira, voy a hablar un poquito aquí de una parte en la Biblia. Dice la Biblia que cuando Dios le da a Moisés las tablas con los mandamientos, pues Moisés se toma su tiempo. Incluso he estado leyendo la historia y digo yo, qué paciencia. O sea, tomó 40 días donde Dios le habla y le da la instrucción a Moisés. Y una de las cosas que a mí más me sorprende, que ya para terminar le dice, y así harás con tu hermano Aarón y el linaje de Aarón, le dice, les harás una vestidura, ellos van a ser mis sacerdotes. O sea, cómo Dios miraba a Aarón. Y resulta que a su vez Aarón allá abajo estaba haciendo un becerro de oro. O sea, estaba haciendo una imagen. ¿Por qué? Porque traía los hábitos de Egipto. O sea, traía hábitos de idolatría, traía hábitos posiblemente de incredulidad, porque digo yo, oye, habían visto abrir el Mar Rojo, habían comido en el desierto, habían tomado agua de una roca. Entonces, ¿cómo es posible que Aarón, mientras Dios lo estaba enalteciendo allá arriba y dando la instrucción a su hermano de cómo era que iba a ser de ahora en adelante la vida de Aarón y su familia, Aarón abajo repitiendo esos hábitos que tenía en Egipto, porque Israel se había corrompido en Egipto y adoraba otros dioses. Y lo mismo estaba haciendo allá abajo Aarón cuando le pedía el pueblo, adorar. Entonces eran hábitos que él tenía, pero que los estaba llevando a pecar. Y como cristianos, nosotros también muchas veces tenemos esos hábitos y vamos a hablar ahorita de ellos. ¿Quieres agregar algo? No, estoy escuchando Sí, mira, la cuestión es que a veces les damos tanto poder a las cosas para que tengan poder sobre nosotros. O sea, le damos poder a alguien sobre nosotros. A veces a personas, a veces a cosas. Y el problema es que se arraigan tanto que llegamos a un estado de inconsciencia, de ver que a veces estamos sobrando de alguna manera y ni cuenta nos damos. A veces vamos caminando sin ver dónde estamos pisando por estar enfocados en alguna situación diferente, ¿no? Entonces, el problema es que, bueno, no problema, siempre se puede desarraigar lo que está arraigado, se puede arrancar de raíz. Siempre se puede desacostumbrar a lo que se está acostumbrado. El problema es detectar la situación. Y sobre todo, perdón que te interrumpa, reconocerla. Eso. Volviendo un poquito a lo que yo estaba diciendo, cómo me ha costado a mí cambiar los hábitos o los patrones que yo tenía todo este tiempo que tú no estuviste. O sea, de qué manera o cómo, qué es lo que yo estoy haciendo para tratar de reconstruir todo esto que sí se dañó y que sí se perdió. ¿Por qué? Porque al final de cuentas 11 años es mucho. Es mucho donde tú no estuviste. Entonces, donde yo tuve que salir adelante y donde yo, pues todo el tiempo el Espíritu Santo, pero ayudándome a sacar las situaciones que se iban presentando, ¿no? Entonces, ahora de qué manera lo estoy tratando de arreglar o tratando de desaprender o desacostumbrarme a lo que hacía como
como sentirme la que daba la orden, como que mis hijos solamente recibían mi orden. Entonces, una de las cosas que yo he tratado en este momento, en este punto de mi vida donde lo digo, es como si me hubiera vuelto a casar porque tenía ya más tiempo sin él que con él. Y una de las cosas que yo he buscado es la respuesta a través de la palabra y de la oración. Y de verdad, cuesta. Cuesta, ¿por qué? Porque son conductas que aprendí por años. Entonces, yo misma estoy tratando de corregir todo eso en el momento en que digo, es que voy a ir a comprarle a mi hija, es que pagué el recibo de la luz, pagué el recibo del agua, y es que son cosas en las que no te incluyo y me cuesta a veces también todavía porque son hábitos, pero ahorita estoy tratando de corregir eso como a través de la palabra. O sea, ¿cuál es la posición de la mujer en la Biblia? O sea, en ningún momento la de la autoridad principal soy yo en un hogar. Entonces, ese hecho de tratar de delegarte a ti lo que a ti te corresponde me ha costado, pero sé que bíblicamente ese es el orden. Que el sacerdote seas tú, que el proveedor seas tú, que el que toma decisiones y no que seas un hombre que no me consulte, sino que saber que la relación es de dos, pues, que la pareja somos tú y yo, y lo estoy buscando y lo estoy intentando y sé que con la ayuda de Dios y a través de la palabra es como voy a encontrar esa sabiduría para decir, ok, sé mi rol y sé tu rol y aprender a desacostumbrarme a los hábitos que había hecho, ¿no? Mira, aquí lo interesante y lo más importante de todo esto, de lo que estás expresando, es que vamos en la dirección correcta. Vamos poniendo a Dios en primer lugar, buscando la dirección de Dios, y de ahí parte todo éxito, para empezar. Entonces, yo entiendo, yo sé que yo sabía que iba a ser difícil. Me abro poquito para los que nos están escuchando, nos están viendo. En algún otro momento agarraremos algún programa o dos para dar nuestro testimonio, como lo dice mi esposa, pero efectivamente yo tengo cerca de 2 años, ya ahora 15 días más voy a cumplir 2 años que recuperé mi libertad. Estuve en un proceso penal, ahí estuve privado de mi libertad por cuestiones laborales y todo eso, pero en su momento lo trataremos ya más desmenuzadamente para que nos conozcan un poquito más. Pero ahí fue donde yo fui alcanzado, ahí fue donde conocí y me entregué y conocí verdaderamente que no había otro camino más que nuestro Señor Jesús. Ahí fui alcanzado, ahí encontré esa paz, esa libertad aún antes de salir, y trataba yo de asimilar la condición que me iba a recibir cuando me abrían las puertas de ese lugar. Yo sabía que iba a ser difícil, sabía que me iba a topar con esta serie de situaciones y más que todavía a lo mejor no se presentan, y es verdad, nos está costando un poco de trabajo, pero sé que todo está bien y va a estar mejor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjate, una de las cosas que yo, y muy ad hoc al tema que estamos tratando aquí, que yo logré comprender ahí donde estuve, y asimilé o el Señor, el Espíritu me reveló, era que uno no se acostumbra, uno no se puede acostumbrar. Yo me acuerdo que decían allá adentro varios compañeros, ¿cómo estás? Pues ya estoy acostumbrado a esto, o a los malos tratos, a los gritos, a la disciplina, a los regaños, ya estoy acostumbrado, decía yo, esa palabra no me gusta a mí, ¿te acuerdas que te decía? Sí, no, yo jamás me voy a acostumbrar a esto, decía yo. Me adapto a las circunstancias. Ahorita me está tocando vivir esto, me adapto a vivir lo que me está tocando vivir, pero yo no me voy a acostumbrar, le decía a mi esposa, y en verdad no, porque el día que me abrieron las puertas de ese lugar, yo no quería regresar atrás. Es como un pájaro cuando está toda subida en una jaula y está acostumbrado a estar encerrado, pero abre la puerta y el pájaro se va a ir, no se va a querer quedar. Entonces, aquí lo importante es que sí
se aplica mucho la palabra de que no nos debemos conformar a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que día a día podemos detectar esas cosas que nos están causando daño, nos están haciendo mal, y podemos revertirlas, podemos voltearlas, podemos enfocarlas en la dirección opuesta, vaya. Sí. Entonces, no sé qué opinas tú de... Estoy totalmente de acuerdo. Los hábitos se tienen que desarrollar, pero para que un hábito se desarrolle o cambie, la persona tiene que estar de acuerdo, porque a veces el reconocer es lo que nos cuesta. Pero volviendo un poquito al tema de los hábitos que nos hacen daño y que lo vemos como normales, incluso conociendo a Dios, entre uno de ellos y con el que yo voy a comenzar es, lo que pasa es que el mundo rema totalmente contracorriente lo que dice la palabra. O sea, literalmente no da una. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Allá afuera la gente dice, es que el hombre es visual. Es muy normal, no pasa nada, y son hábitos. No pasa nada que el hombre mire a una mujer porque es totalmente normal. Eso te dicen allá afuera, porque el hombre es visual, si con verla no pasa nada. Pero ¿qué me dice la Biblia? La Biblia dice, y Jesús lo dijo, que si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya pecaste. Entonces, a veces el coqueteo o el simple contacto visual con una persona es un hábito que se desarrolla también en hombres cristianos, en los cristianos. ¿Cierto? Pues, o sea, es como decirle a tu esposa, no estoy muy contento contigo, y no pasa nada con que me eche una miradita o ir por la calle. El coqueteo abre la puerta a pecar. Lo mismo, y ustedes me van a decir si no, sucede con las redes sociales. Otro de los hábitos que tenemos, y no solamente la gente allá afuera, sino aquí también, es ponerle, por ejemplo, contraseña al teléfono. O ponerle una clave al teléfono, una contraseña al teléfono. Tenemos ese hábito, que porque tienen que respetar nuestra privacidad, que porque a ver, cuando tú te casas, tú tienes que entender que ya no eres uno. La Biblia dice que ya no eres solo, que los dos son uno, ¿no? Entonces, en el momento que tú tienes una contraseña en el teléfono, ¿cuál es la finalidad? ¿O qué escondes? ¿O por qué lo haces si no tienes esconder? O hombres, y voy a referirme a hombres que conocen, hombres que tienen el teléfono de la ex guardados con el nombre de Ricardo o de Pedro. Desde el momento que tú tienes el hábito, de ponerle el nombre de otra persona a un contacto, es porque algo escondes. Y esos son hábitos mucho más serios que dejar la ropa tirada en el baño o que dejar la taza del excusado levantada. Estamos hablando de hábitos que pueden ser tóxicos y que te pueden llevar a pecar. Entonces, todos esos hábitos que tenemos son hábitos que tienen que ser expulsados de nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ya no puede haber secretos en la relación, ya no puede haber secretos en el matrimonio. ¿Sí? Así es. Ya no puedes seguir ocultándole a tu esposa o a tu esposo nada. ¿Por qué? Porque el guardar secretos es porque ocultas algo y es una puerta que tú estás abriendo. ¿Para qué? Para que el enemigo venga y te provoque pecado. Y son hábitos que vemos muy comunes y la realidad es que no lo son. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy escondiendo? Lo que estoy escondiendo es algo que tarde o temprano va a reventar y me va a llevar a pecar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente. Y hablando de pecar, para que las personas que nos están escuchando tengan un poco más claro a dónde queremos llegar con esto, pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Entonces, dices tú, el mirar a otra persona, nuestro Señor Jesús mismo nos está prohibiendo, porque a lo mejor no estamos capacitados para mirar nada más y que ahí quede, sino que siempre vamos a ir un poquito más allá. Te vas a hacer una película en la mente tal vez, y entonces ya le diste rienda suelta a lo mejor a la carne, pues a esa
¿cómo se llama? Estado pecaminoso del hombre que inconscientemente lo traemos desde la generación inicial, ¿no? Por el pecado de los primeros padres, ¿no? De Adán y Eva. Sí. Entonces, hay una naturaleza pecaminosa en el hombre. Entonces, a veces, no, si no lo sabemos detectar así, le vamos a dar rienda suelta aún sin saberlo. Entonces, estamos viendo que cualquier tipo de pecado, en este caso pequeño, grande, no sé, digamos, no vamos a medir la magnitud, sino todo pecado, nos dice incluso la palabra en el libro de Isaías, todo pecado es separación para con Dios. Entonces, ¿para qué arraigar vicios o malos vicios que tenemos, o malos hábitos que estamos atentando contra la voluntad de Dios para nosotros? Sí. Entonces, pero lo curioso aquí está que no lo logramos comprender a ciencia cierta hasta que no tenemos un entendimiento un poquito más a fondo. Y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Es bueno, es excelente y congregarnos en una iglesia, ir a nutrirnos, porque la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Pero qué mejor manera que obtenerla directamente conectándolo de la fuente, que es la palabra de Dios, la Biblia. Ahí sí no hay pierde, porque ahí es algo entre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y tú, y vas a entender cómo Dios te lo va a revelar. Entonces, así es. Vamos a ir a un pequeño corte musical. No se vaya, ahorita regresamos con este interesante tema de hábitos nocivos. Regresamos. Cuando llega el amor, todo se torna distinto. Bueno, ¿qué tal? Estamos de regreso. Te decía, amor, que ahorita cuando nos fuimos antes de irnos al corte, que no hay nada mejor que obtener directamente de la fuente lo que es la palabra de Dios. Eso te voy a decir, les voy a comentar. A mí me ayudó bastante en la situación que les comentaba anteriormente, de que cuando yo en mis fuerzas sentí ya no poder más, fue cuando entregué mi situación y todo lo que era y todo lo que estaba yo viviendo y lo que estaba la situación acá afuera, las puse en manos de Dios y Dios sobró. Entonces fue un hábito excelente el que yo adopté en ese momento, que era diario en la primera oportunidad que yo tenía, me metí a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. Y se me hizo un hábito tal que a veces inconscientemente llegaba, yo ya tenía la Biblia en la mano y yo no, y ya decía, bueno, ya es esto. Entonces decía yo, tengo que empezar a prepararme para cuando yo salga al mundo otra vez, porque yo sé que me voy a encontrar un mundo muy distinto al que dejé, porque 10, 11 años cambiaron muchas cosas y en su momento lo platicaremos un poco más a fondo. Pero ahí encontré buenos hábitos y los sigo aplicando en mi vida. Uno de ellos y los principales que puedo recomendar que hagan o que adopten cada uno de las personas a las cuales esté llegando este mensaje es la oración y estudiar la palabra, porque es la única manera cómo vamos a conocer verdaderamente a Dios y cómo vamos a desatar la voluntad de Dios en nuestra vida aquí en la tierra mediante la oración y cómo vamos a saber, a enseñarnos a ser dirigidos por Dios. Entonces, esa es prácticamente la clave que yo tengo como un éxito de vida que ofrecerles a ustedes como consejo, que a mí en lo personal es lo que me está ayudando a sacar el barco a flote. Con esto que está diciendo mi esposa hace unos momentos, de las cuestiones de, no de incompatibilidad, sino de el engranaje de esta maquinaria, cómo se separaron en su momento y siguieron dando vueltas y llegó un momento donde ya nos engranamos, pero nos estaba costando un poco de trabajo. Entonces, créanme, si no ha sido por esos buenos hábitos que yo traía de allá de donde estuve, que era buscar la presencia de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, tal vez la historia fuera muy diferente y no tuvieran en este momento
a mi esposa y a mí aquí enfrente de las cámaras, tratando de dar testimonio y de ministrar un poco acerca de lo que Dios puede hacer en una relación. Tal vez a lo mejor por eso fuimos Sí. elegidos de alguna manera para decir, ok, este ministerio ustedes tienen que aportar. Es que simple y sencillamente si no hubiéramos desarrollado el hábito, porque las cosas de Dios también se tienen que desarrollar, son hábitos. Claro. Nosotros tenemos que hacer de la oración un hábito, de la lectura bíblica un hábito, de la alabanza un hábito, de la música que escuchamos un hábito. Nosotros tenemos de congregarnos que hacer un hábito también, porque los hábitos son los que definen, dijimos en un principio, a una persona, y el tener hábitos sanos o saludables espiritualmente es lo que te va a llevar a obtener el éxito y la victoria Amén. en todo lo que hagas, porque lo confesamos. Si nosotros no hubiéramos tenido el hábito de asistir a la iglesia, de la oración, que también lo confesamos muchas veces, la soltamos y nos guiábamos por lo que nos decían, pero si no hubiéramos desarrollado el hábito de orar, y como dices tú, él desarrolló el hábito de leer la Biblia allá adentro. Dime cuántas veces dices que la leíste. 9, 13. Bueno, no sé, pero completas, completamente. Pero nunca es suficiente. Siempre, y ese hábito afuera no lo hubiera desarrollado, pero yo afuera lo hacía también, a lo mejor no en el grado de él, pero sí les puedo confesar y estoy completamente segura que fue lo que nos llevó a que hoy estemos aquí. Porque, oye, esperar en una relación que pasa 1 año, 10 años, 5 años, 10 años, afuera la gente por hábito dice, mejor me divorcio. A ver, ahorita voy a ponerle pausa tantito ahí a tu ver, comentario, dime. pero te voy a ser honesto. Una de las cosas por las que yo estaba tranquilo, estuve tranquilo todo ese tiempo, bueno, sabiendo que ya tenía yo el cobijo de Dios, ¿no? Porque yo ya había rendido mi corazón y empezaba a conocer las cosas. Pero yo estaba consciente de que tú también estabas haciendo tu parte acá afuera. Si no hubieses estado tú vamos a tocar la campanita del round 2. Si no hubieses estado tú en el camino o en la búsqueda de Dios, o que no hubieras estado tú en el camino, y que yo allá tampoco hubiese sido alcanzado, que hubiese seguido andando en las costumbres del mundo, como la mayoría de las personas que hoy hemos entendido, para gloria de Dios, y recapacitado, ¿qué hubiera pasado? Me hubieras esperado todo ese tiempo. Si tú no hubieras conocido de Dios, que hubiésemos andado como cuando nos casamos al principio. Si yo no hubiese conocido. Sí. Tú ya estabas en el camino y yo llegué después. Ajá. Si yo no hubiese sido alcanzado allá, o tú no hubieras estado, no hubieras sido una persona temerosa de Dios, vaya. Sí. Me hubieras esperado los 11 años. No. No lo dudo en decirlo, ¿no? Yo sabía que no. No. Yo sabía esa respuesta y la sabía aún estando allá adentro. Y una tranquilidad que Dios me dio a mí estando allá es que yo sabía que eso no iba a pasar. Y aún así, si hubiese pasado, de todos modos Dios me estaba procesando de alguna manera que yo también hubiese podido enfrentar la situación. Pero créeme, nunca fue algo que me quitó la calma, la paz. Sí, lo que pasa es que lo que yo encontré en la palabra era totalmente diferente a lo que me decían allá afuera. Allá afuera me decían, déjalo, no va a salir, Ajá. Estás muy joven, te puedes volver a casar, no tienes ninguna obligación de esperar. Los consejos que normalmente dan el mundo. Sí, o sea, la gente que no conoce Biblia, la gente que no conoce palabra, pero como yo empecé a estudiar la palabra y a mí la palabra me decía dónde estaba mi fuerza, cuál era mi respuesta, eso era lo que a mí me mantuvo en fe todo el tiempo. La palabra del Señor decía que iba a darme nuevas fuerzas, que tendría nuevas fuerzas de búfalo, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que al que cree todo le es posible. Y encontraba un sinfín de palabras que me daban aliento a seguir. Y otra de las cosas también que dice la Biblia es que el divorcio no estaba permitido. Entonces, como yo ya sentía y tenía un temor a Dios, decía yo tengo que seguir. Y yo me aferraba a las promesas que venían en la Biblia.
no a lo que me decían allá afuera. Varias veces mi esposo me preguntó allá adentro, ¿tus papás nunca te han dicho nada respecto a mí? O sea, mis papás, que si mis papás me habían dicho en algún momento, hijas, suéltalo, déjalo, porque voy a abrirles un poquito mi corazón. La sentencia inicial de él fue de 34 años. A él le dieron 34 años de prisión, injustamente, ¿no? Por un veredicto humano. Y yo me aferré a la palabra y yo dije, eso no va a ser así. Y eso no va a ser así. Y no les voy a decir que no me tumbó, pero me aferré a cada promesa y a cada palabra que Dios daba. Y en ningún momento mis papás me dijeron, déjalo, hijo. ¿Por qué? Porque mis papás también conocían de la palabra. Jamás. Y obviamente que como padres lo que menos quieres es ver sufrir a tu hijo o a tu hija. Y me miraban sufrir y me miraban llorar porque venían momentos, claro, de desaliento, donde los abogados no daban esperanza, pero mis papás siempre estuvieron ahí. Más sin embargo, los papás de otras mujeres, pues su respuesta fue, suéltalo porque esto te causa sufrimiento, pero no conocían lo que decía la palabra. Entonces, esto fue lo que a mí me ayudó a estar hasta donde estamos ahorita. La palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra es viva y es eficaz, como espada, dice, de dos filos. Entonces, cuando tú la lees, yo no sé cómo Dios hace todo tan increíble y tan perfecto, que cuando tú necesitas una palabra, Dios te habla justamente de lo que tú estás. Si tú estás afligido, si tú estás necesitado, si tú necesitas un milagro en enfermedad, en sanidad, en economía, Dios para todo tiene una respuesta. Y cuando te refugias en la palabra de Dios y empiezas a obedecerla y a hacer lo que te dice la palabra, las cosas fluyen. El veredicto se revertió. ¿Por qué? Porque la palabra dice que al que tiene fe todo le es posible, que al que cree todo, que lo que pidiésemos en el nombre de Jesús os será hecho. Y yo me aferré a todo eso y yo clamé y no fue de 34 años, como dijo un juez aquí en un tribunal. O sea, Dios lo sacó, que ciertamente el tiempo de espera para mí fue largo, pero lo que me fortaleció a seguir es el hábito de desarrollar la lectura, de desarrollar la oración. Y saben que yo les voy a dar un consejo. Ustedes, si se están congregando, así se sientan como se sientan, o pasen lo que esté, o estén pasando lo que estén pasando, no dejen de congregarse. Por algo la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es un hábito que tenemos que desarrollar para seguir fortalecidos. Entonces, el hábito de asistir al servicio, al culto, a la iglesia, es un hábito que te va a llevar a desarrollar otros hábitos que te van a llevar a la victoria o al éxito de la situación que tú estés pasando. Claro. Es un parteaguas en tu vida, claramente. Totalmente. Cuando estás caminando bajo las condiciones del mundo y cuando decides caminar bajo la dirección de Dios. Es prácticamente todo lo opuesto, todo lo contrario, pero es lo mejor. Porque yo también te voy a ser honesto, yo llegué a decir, yo sentía que yo no iba a sobrevivir esa situación. Es duro. Las personas que puedan tener alguna experiencia o que hayan tenido alguna experiencia similar saben de lo que estoy hablando. Es algo muy duro y yo no trataba de que no te enteraras realmente de las situaciones. Sí. O sea, te enteraste de lo que yo quise que te enteraras, nada más. Y no lo estoy diciendo vanagloriándome de que, mira qué fuerte. No, si soy fuerte es porque Dios me hizo fuerte, porque al principio yo me derrumbé. Yo en la carne, en lo que era mi persona, yo estaba destruido totalmente. Pero luego, para gloria de Dios, entendí que Dios tenía un propósito para mí y Dios estaba procesándome para darme fortalezas, porque yo tenía que enfrentar cuando yo saliera o situaciones que tenía que yo salir un poco preparado para esa situación. Pero habla de los hábitos que desarrollaste espiritualmente ahí para poder salir fortalecido. Mira, yo, hablando de mi experiencia, porque de eso sí puedo hablar, porque de eso sí yo sé. Yo forjé hábitos, Dios me fue llevando a la situación o la necesidad. A la situación. Por eso dije ahorita, me procesó Dios.
Pero aquí lo importante es que yo me dejé procesar. Eso es la clave. Yo me dejé procesar porque yo estaba ya derrumbado, yo estaba ya donde ya no, en mis fuerzas no pude más. Yo me dejé procesar y cuando Dios inició ese proceso en mí, que fue, para mí, largo, lento, yo sé que para Dios fue un suspiro, ¿verdad? Pero grandes cosas sucedieron en mi vida que hoy, es más, y tú no me vas a dejar mentir porque la última temporada de mi estancia allá, ¿te acuerdas que yo te decía, si es necesario volver a pasar esto para volver a conocer y enamorarme de Dios, lo vuelvo a pasar gustoso? ¿No te acuerdas que te decía? Cuando al principio yo le reclamé mucho a Dios. Así es que me acordara del apóstol Pablo. No, es que es verdad, porque ponía en una balanza todo lo que yo me había despojado, pero lo que había ganado, y lo que había ganado era apenas el inicio de lo que está por venir. Amén. ¿No? Para la gloria de Dios. Así es. Entonces, me decía de los hábitos, yo adopté mucho el hábito de la oración. Yo trataba de buscar la presencia de Dios continuamente, la lectura de la Biblia, evangelizar. Se me hizo un hábito evangelizar allá también, porque aún que apenas empezaba yo a conocer la palabra, a Dios le complació de usarme a mí de instrumento allá para que la palabra también fuera difundida, donde no, yo estuve en un penal de máxima seguridad, no es tan accesible tener ese tipo de derechos. Más aún, sin embargo, Dios abrió puertas allá. Se me hizo un hábito estar hablando siempre la palabra, porque ese es un buen hábito que tenemos que adoptar. Tratar de aprender un versículo diario, porque cuando hablemos, siempre tratar de meter palabra de Dios en una plática que tengamos con personas que todavía no conocen de Dios, porque es la palabra la que va a penetrar. Entonces, nuestro testimonio tenemos que cuidarlo mucho porque es la manera como le vamos a presentar a Dios a las personas. Sí. Entonces, ayunos, se me convirtió en un hábito muy seguido. Yo hacía mis ayunos. No conocía nada tal vez de lo que era congregarse como tal, pero aquí lo decía. Dios me lo estaba diciendo que eso era lo que le placía. Entonces yo trataba a mi entender, adaptarme a lo que Dios me estaba diciendo. Oraciones, ayunos, evangelizar, bendecir. Se me hizo un hábito bendecir. Orar, perdón, amor, orar por los alimentos. Debe ser un hábito para por los nosotros. alimentos, y son hábitos que ser se agradecido, dar Sí. gracias por todo, o sea, en toda situación, porque sabes que se está moviendo la mano de Dios ahí en cada situación. Entonces, sí, se me hizo un hábito, en verdad, orar por los alimentos. Parecía algo tan sin esfuerzo que lo puedes hacer, pero lo tenemos tan desacostumbrado en las casas. Y yo allá no recuerdo una sola comida, tal vez desde que inicié, que no haya yo orado por los alimentos, dado gracias. Lo digo porque como dice, los hábitos son acciones repetitivas que las adoptas inconscientemente, sin darte cuenta las haces. Haz de cuenta como si volaras por instrumento, dirían en los términos de aviación, ¿no? En piloto automático. A veces ya estás orando, a veces te sirve la comida y ya estás orando y ni cuenta te diste y ya estabas tú en medio de la oración. Así me ha pasado a mí, pero porque ya lo traigo ya muy arraigado. Entonces, muchas cuestiones que se suscitaron ahí adentro que me fueron a llevar a hacer lo que ahora soy, y Dios me recompensó, porque yo cuando retomé mi lugar acá afuera en el mundo, yo me encontré una esposa que había dejado cuando yo ingresé a ese lugar, y todavía estaba mi esposa ahí, mis hijos ya crecidos, pero ahí mis hijos, o sea, mi matrimonio. Yo llegué a un momento que yo le dije a Dios, yo me voy a hacer cargo de aquí de tus cosas, tú te vas a hacer cargo de las mías, y yo me dediqué a enseñar la palabra ahí adentro, confiando en que mi matrimonio estaba en manos de Dios, mis hijos estaban en manos de Dios. Entonces yo entendí, porque le creí a Dios, que todo iba a estar bien. Cuando yo saliera iba a estar las cosas, tal vez no como las dejé, porque el tiempo pasó, pero también sabía que iba a estar iba a salir en condiciones de reajustar eso que se hubiese podido
mover de lugar. Lo que pasa, esposo, es que los hábitos que desarrollamos nos llevó a la victoria. Amén. Y ahorita estamos Ahí quería desarrollando otros hábitos que tenemos que desarrollar para enfrentar la situación que ahora estamos viviendo, como para adaptarnos, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo importante, y yo casi para terminar quiero decir, es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú tienes un encuentro con Dios, no puedes seguir siendo igual. No puedes, no hay en la Biblia una sola persona que después de tener un encuentro con Jesús, su vida haya sido igual. La Biblia dice que cuando Pablo se encuentra con la luz, con Jesús, tiene ese encuentro con el amado, dice que su vida no vuelve a ser igual. O sea, si Pablo perseguía a cristianos, ya no podía seguir persiguiendo cristianos, ya no podía seguir desarrollando los mismos hábitos. Cuando Mateo se encuentra con el amado, Mateo hace un cambio. Cuando Pedro tiene ese encuentro, Pedro tiene un cambio. Cuando el apóstol Pablo, cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios, su vida anterior, sus hábitos pasados ya no siguieron con él. ¿Por qué? Porque si tú tienes los mismos hábitos después de decir que tienes un encuentro con Jesús, la realidad es que no lo tuviste. No. El encuentro con Jesús tiene que producir en ti cambios, y cambios favorables, y cambios y conductas favorables y diferentes a las anteriores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es con testimonio. Entonces, si yo sigo haciendo las mismas cosas o desarrollando los mismos hábitos antes de conocer a Dios y sigo siendo igual, entonces, ¿cuál es el ejemplo o cuál es el chiste? Dicen allá afuera. Hállale chiste a eso. No, pues no. Y fíjate, y hay una cuestión muy, para que no entremos en alguna desesperación. Hay cambios que sí surgen inmediatamente de un día para otro, pero hay otros que llevan un proceso. Sí. Yo les voy a platicar así rápidamente de uno que me llama mucho la atención. Porque se nos vaya el tiempo y necesitamos mandar muchos muchos saludos. Es rápido. Pero pasó sin que me diera cuenta. Sí. Yo era una persona, sigo siendo una persona alegre, tú lo sabes, ¿verdad? Yo sí. Soy, me gusta mucho la música. Sí. Yo incluso era de que me agarraba música en vivo y me tocaran cuando andaba en las cuestiones del mundo, ¿no? Y la música, a mí, somos de corazón alegre en la familia de donde provengo, ¿no? Y aún cuando ya conocía de Dios, allá adentro de repente teníamos una tele y nos ponían músicas, videos y todo eso, y salía música secular. Y yo ya conocía de Dios, ya sabía su voluntad, su palabra, ya había estudiado un poco, pero no me podía yo desarraigar el sentir o el amor por la música, ¿no? Y decía, qué difícil es, porque pues a mí yo me contento, me gusta, pero sí me gustaban las alabanzas también. De hecho, yo allá adentro también cantaba. Pero llegó un momento, y me decía un hermano allá también, un compañero que estaba allá adentro también, me decía que pues a él no le había costado trabajo, pero lo había dejado. Le decía yo no, a mí siento que yo no voy a poder, decía, pero igual. No sé en qué momento pasó, que ahorita, en este momento, y tú lo puedes corroborar, sí. Yo no escucho otra música, y no sé en qué momento pasó, porque todavía cuando salí escuchaba un poco música secular, pero ya ahorita en el transcurso de estos 2 años, yo ya no escucho otra música. Me refiero a que cómo cambió sí, pero cómo lo hizo Dios, porque no sé en qué momento pasó. Sí, y totalmente de acuerdo, está diciendo la verdad, dejó el pávido návido por lo dejó por Oasis y por un corazón, y ahora encuentro un gozo muy distinto en escuchar música. Y es lo que da Dios, pero son hábitos que se tienen que desarrollar, que soltar, y a veces lo que no queremos es un muy buen hábito, porque mucha música secular, no toda, sus letras son muy explícitas y te están enseñando todo lo contrario. No, y si lo que no es de Dios, no es del otro. Así que mira, ya para terminar, no me quiero ir sin mandarles saludos
Está conectada mi amiga Luz Bertila, desde aquí te mando un abrazo. Dice, no hay algo más hermoso que vivir transparentes ante la presencia de Dios y de tu pareja. Es una paz que no tiene precio. Totalmente de acuerdo, amiga mía. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Estados Unidos, donde estás. Juan Ruiz Patiño, amén. Dice Lupita Miranda, un abrazo como siempre, fiel seguidora del programa. Saludos y bendiciones. Carmelita Solís, Jorge Alemán. Doc, un abrazo. No todo es miel, dice Jorge, totalmente de acuerdo. Dice Marta Oralia Reyes, bendiciones, saludos, se complementan, ayuda idónea, hermano. Pues a veces, dijera mi esposa, estamos como ustedes también en la lucha, pero sabemos que cuando los hábitos se desarrollan, llevan a cosas buenas. Así que todos esos malos hábitos que tenemos y que irritan a nuestra pareja, como dejar la tapa arriba levantada de la taza del baño. Déjenla, hombres, varones, recojan su platito de que cuando terminen de comer no les va a pasar nada. Así que son hábitos que si vamos desarrollando, vamos a llegar a un bienestar mejor en nuestra casa. Y se nos va a terminar el tiempo. Pati, Pastora Pati Sánchez, saludos, pastora. Mis bellos, excelentísimo tema. Muchas gracias, Pastora Pati. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Así que ahorita ya para despedirnos, les recordamos que El Amor Está al Aire es un programa que se transmite todos los martes a las 7 hora este de México. 6 o está 6 este de Los Ángeles. Mi esposo es más bueno para eso. A ver, dile a su esposo. Este de Los Ángeles, 7 Pacífico y 8 Ciudad de México. Así es, Centro de México. Por la aplicación de Activa Radio Digital. Así es. Por las distintas redes sociales. Y pues se nos termina el tiempo, nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle por haber participado en este programa. Escriban sus comentarios de verdad y vamos a continuar el próximo martes con temas igual de interesantes que vivimos todos los días como parejas, como familias y como seres humanos. Y en nuestro consejo es, hagan hábitos sanos y saludables que les sean de edificación tanto física como espiritual. Así que me despido. Yo soy Caro Gerardo, mi esposo Fito Ruelas. Y los esperamos el próximo martes con otro programa más del Amor Está al Aire. Dios los bendice y linda noche. Sí. Cuando llega el amor, todo se torna distinto.